Porque ahí involucra un proceso de tiempo. Venimos de una ley anterior, que era la ley de la Mech, que era una ley dura, una ley violenta, una ley, digamos, de... ¿Qué era eso? Ojo por ojo. Era más que eso, era una ley que si vos me hacías una ofensa, yo podía pedir de vos, yo que sé, la vida, una cosa mucho más grande que la ofensa en sí mismo. Después vino la ley de Moisés, del ojo por ojo, diente por diente, y Jesús trajo la ley del amor y del perdón 70 veces 7 y todas las que sean necesarias. Todo esto es un periodo de tiempo, de evolución, donde la humanidad va a tener que asumir esos valores y no solo memorizarlos. Yo lo discutí el otro día. De todo esto, por ejemplo, de Jesús, pasaron 2000 años. 2000 años, no es mucho tiempo. Pero aparte, fíjate una cosa, en el último siglo es el siglo probablemente más terrible de la historia de la humanidad. Exactamente. Jamás se han hecho ni carnicerías ni masacres. Nunca el ser humano se volvió tan loco como en los últimos 100 años. Pero en realidad 2000 años en un proceso de evolución de miles de millones de años no es nada, es como un fósforo que se enciende y se apaga. 2000 años apenas se involucra, ¿sabes cuánto? Alrededor de 70 generaciones, o sea, es un tiempo muy limitado, un promedio de edad de 30 años estaría dando menos de 70 generaciones. Claro. Y 70 generaciones es un proceso ínfimo en un proceso de evolución de razas como la humana, que puede evolucionar por cientos de billones de años hasta transformarse en energía pura. En este momento estamos en un proceso donde tenemos una mente con escasa cantidad de neuronas, podemos ver solo una apariencia de lo que realmente existe, y bueno, y todo esto nos da una posibilidad muy limitada de interpretación de las leyes superiores. Él es Antonio López, director nacional de Socorro a la Cruz Roja Argentina. Gracias, Antonio. Al contrario, gracias a usted. ¿Ustedes están preparados para el fin del mundo? Bueno, sí, preparado es una forma de decir, en el aspecto de que, bueno, escuchando un poco a cada uno de los concurrentes, evidentemente sí, nosotros estamos trabajando para todo lo que concientizar a la población, a los países, para todo lo que es la prevención con respecto a los desastres naturales. Le hago una pregunta concreta. Vuelvo a Turquía, a la lamentable, tragedia de Turquía. 30.000 muertos, la tierra se mueve en 45 segundos, se termina parte de una ciudad y 30.000 muertos es otra historia. Más allá de una organización, más allá de la buena voluntad y de todo el corazón puesto en las manos, ¿qué se puede hacer frente a lo inmanejable? Bueno, eso es bastante difícil de poder contestar, de poder prever, pero sí a medida de que los países que sepan y que saben y que a través de los documentos científicos de que se conocen cuáles son las probabilidades de la catástrofe que tienen en cada lugar, es la preparación de la misma población para poder hacer frente rápidamente a sus necesidades. Tengo que hacer una pregunta entonces. Estas profecías bíblicas, algunas y otras no, ¿le sirven como antecedente de prevención a la Cruz Roja? ¿También está atento a eso, a la Cruz Roja? Bueno, nosotros estamos atentos, quizás hay científicos que también se manejan con este tipo de opiniones y que a través de esos valores científicos, de esos estudios, hacen a de que nosotros... ¿Y el día del eclipse, por ejemplo, que estuvieron más atentos que otros días? Por supuesto, hay lugares donde estuvieron mucho más atentos por cuestiones religiosas en algunos lugares, en donde había que tener algún tipo de contención con la población, y ahí también está la institución. Usted está hablando del temor por un ataque de pánico, no por una catástrofe natural. Bueno, claro, es decir, en algunos casos por eso le decía con respecto a los temas religiosos. Hay en algunos lugares que también se preveía, pero también es todo un poco por el pensamiento de la población de qué es lo que podía llevar ese eclipse. Y en algunos lugares, bueno, por tradición y reitero, por los temas religiosos, se prepara a una población para algún tipo de contingencia. Pastor, entre la ciencia y la religión, ¿qué hace la gente? ¿Cómo va a optar? ¿Cómo opta? ¿Cómo se opta? Bueno, la religión es una cuestión de fe, si pudiéramos llamarla religión. Es cuestión de creerlo y aceptarlo, ¿no? La ciencia se basa en la repetición de hechos, en análisis de los hechos y luego una evaluación. Las cuestiones de fe no se pueden probar, por supuesto, resultados y una evaluación. Pero usted es casi un escéptico en su razonamiento. ¿Por qué? Digo, la presuposición es que la fe es una fuerza que constituye y que no poseerla es perder algo. Sí, en cierta manera sí. Entonces, ¿cómo se juzga eso con la idea de probar rigurosamente algo? Es que justamente la ciencia es una cosa y el aspecto de fe es otra cosa. Es decir, lo científico es muy importante,
pero nunca lo científico puede probar los hechos metafísicos. Por ejemplo, ¿qué sería un hecho metafísico? Dios. Exactamente, sí. ¿Un milagro? Es un hecho metafísico, aunque tiene implicancias físicas también. ¿Usted coincide, Biovita? Sí. A ver, ¿y cómo nos puede explicar desde su rincón? ¿Qué duda? ¿Cuál duda? El hecho metafísico. El hecho metafísico, ¿cómo se El hecho explica? claro. Que todo lo que estamos hablando en general acá pertenece al plano casi físico, ¿no? Y tendríamos un plano oculto. ¿Cuál es el plano Está lo oculto? invisible. Lo invisible no es la nada, sino que lo invisible puede estar cargado de sentido y de más sentido que lo visible, siempre que nos adiestremos para captar el sentido de lo invisible. A ver, deme un ejemplo. Deme un ejemplo. Eso mismo que cuando hablamos de realidades, yo me acuerdo mucho de la frase famosa de Shakespeare, cuando Hamlet, en un momento dado, le dice a Horacio, le dice Hamlet que él algo ha averiguado en las cosas raras del mundo, y le dice, porque sabrás, Horacio, que en la tierra y en el cielo hay más cosas de las que sospecha tu sabiduría. Eso es una idea esotérica. 400 o 500 años atrás. Eso es duda. ¿Eh? Eso es duda. Eso es luz. Pero es duda también. Duda, bueno, genera duda en el que no estaría habilitado o no se quiere autohabilitar para comprender lo incomprensible. ¿Y usted cree, por ejemplo, que hay más preguntas que respuestas? Es posible que sí, pero transitoriamente y según etapas evolutivas. Creo que tendría que haber el mismo número de preguntas que de respuestas. Tendría que haber Todas las el preguntas mismo... tendrían que ser respondidas, pero ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Hay elegidos? ¿Eh? ¿Hay elegidos? No que sean elegidos, sino que en la realidad presenta un escalonamiento tremendo de habilidades, de perceptibilidades, de intuiciones. Lo vemos en la riqueza infinita en el mundo animal, en el mundo vegetal, la riqueza de hojas, la riqueza humana también hay, la riqueza de cerebro, podríamos decir, y de aptitudes, de sensibilidades, de capacidades de conocimiento también, ¿no? ¿Sabes? Me gustaría que haya muchas más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque creo que cuando se igualen o cuando tengamos más respuestas que preguntas hay algo que está fallando. Evidentemente Las preguntas. Las preguntas están fallando. Entonces, las preguntas creo que son los motivos que nos van a dar, nos va a dar la vida para seguir avanzando. Hablábamos antes de ciencia y de Nostradamus. Nostradamus fundamentalmente era un científico. Un científico. Era un científico, era un gran médico. Era médico, astrónomo. Era un gran médico, era un gran matemático y un gran físico. ¿Por qué no das los datos biográficos de Nostradamus? Digo, para dibujar... Vamos a ubicarnos. Claro. Nos Años ubicamos 1500. en el 1500. Ahí va. Francia. Nos ubicamos en Francia, en el 1500, un tipo conectado con el poder, un tipo Muy conectado que con tenía relación con Catalina de Medici, Era médico de la corte. era médico de sos la un corte. especialista. Y claro, con Son Infinito aprendí lo que no tenía que aprender en mi Nos vida. atendíamos con Nostradamus. Los dos. Caramba. Era médico de la corte, ¿qué más? Un tema muy importante. Nostradamus era poeta. Poeta. O sea, que era un científico y era poeta. ¿Cómo nos llegan a nosotros las profecías de Nostradamus? Nostradamus escribe las centurias, ordenados, hay alrededor de 1200 cuartetas dando vuelta, ordenadas de 100 en 100, muy bellas. ¿Cómo las ordena Nostradamus? Desordenándolas, metiéndolas en un caos, en un gran despelote, para que justamente el poder, la Inquisición y lo que le podían llevar a otros lugares no lo descifraran. Pero fundamentalmente, ¿qué era Nostradamus? Era un poeta, un científico y un poeta. No imaginemos a un adivino con un gorrito, la bola de cristal. No, era un tipo que supo ver, un cuándo tipo nace relacionado con el mundo, ¿no? ¿Cuándo nace el profeta Nostradamus? Nostradamus nace como médico a los 26 años con la peste. Aparentemente, según cuenta casi una leyenda, cuando muere la esposa, negra, ¿no? y la peste negra, exactamente, cuando muere la esposa y dos de sus hijos, decide tirar todo por la borda y encarar un gran viaje. Viaja por el mundo, conoce distintas civilizaciones, se empapa, ve, sobre todo ve. Creo que me gustaría reivindicar el hecho de ver, el hecho de saber ver. Hablábamos antes de este siglo, ¿no? Es un tipo que predijo Napoleón.